El título de este libro se llama Mis años rebeldes. Está escrito por Juan Pundik. Es el segundo libro de esta colección. La primera fue Memorias de un niño judío. Y hoy invitamos a Juan Pundik a nuestro programa para escucharlo, para que nos cuente que en la vida todo es posible. ¿Por qué les digo esto? Porque él escribió 14 libros, ahora está haciendo sus memorias y él es psicoanalista, vive en Madrid, está de paso acá en la Argentina y vamos a escucharlo porque Mis años rebeldes es un libro que está escrito de su vida desde 1950 y 1958. Año muy interesante para aquellos que yo ya vivía, por supuesto, era chiquitita, pero para aquellos que nunca escucharon qué pasó. Bienvenido al programa, Juan. Gracias por estar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos años? En realidad me gustaría, ¿qué pasó? Me gustaría que comiences desde que naciste, porque ya llevamos hasta el año 1958, así que tenemos una larga trayectoria. Contanos. Bueno, yo espero que poder llegar hasta los días actuales. El primer volumen, que se llama Memorias de un niño judío, abarca desde la historia de mis ancestros hasta todo la historia familiar y la mía personal hasta los 12 años. Y está permanentemente como telón de fondo la historia internacional y la historia nacional para poder ubicarse en cada momento. El libro comienza todo lo que tiene que ver conmigo, con la boda de mis padres en el Templo de Libertad, y además conseguí presentarlo en el mismo templo. Gracias al rabino, tú estuviste en la presentación, sí, en el Centro Cultural del mismo templo donde se casaron mis padres. Pero retrocede porque empieza con los pogromos en la Rusia zarista en 1900, cuando mis abuelos paternos tuvieron que escaparse y finalmente recalaron en Copenhague, en Dinamarca, donde se desarrolló mi familia, la familia Pundik paterna. Y bueno, luego... ¿Respetaron el mismo apellido? Sí, aunque este apellido, según lo que hemos estado investigando con un primo mío que vive en Israel, en realidad sabemos que los judíos no teníamos apellido hasta el censo que hicieron los romanos cuando ocuparon Judea. Los judíos se llamaban por el oficio, por la ciudad, claro, ¿no? Claro. Jesús era Jesús de Nazaret, cada uno era del pueblo o del oficio que tenía, pero ahí fueron obligados a... Como los romanos en realidad hablaban griego y mi familia tenía hace 2000 años en Jerusalén una posada. Ajá. Y en griego posada es pundikion. Ajá. Entonces, bueno, y luego cuando vino la diáspora, emigraron, llegaron a Ucrania y ahí rusificaron el apellido acortándolo, de modo que terminó siendo Pundik. Y bueno, pues luego mi abuelo materno escapando del nazismo con mucha previsión, porque fue en 1927. Ajá. Que se vinieron a Buenos Aires, se metió en un barco con toda su fábrica, sus máquinas, con todo el personal que era judío, se lo trajeron todo y montaron aquí la primera fábrica de valijas, de baúles, de marroquinería, etcétera, etcétera. Y bueno, así fue transcurriendo mi vida en esa infancia feliz en un país próspero. Próspero,
Sí. Y tranquilo, porque de alguna manera venían sí, con una carga emocional muy grande, ¿no? Sí, es decir, sobre todo nuestra vida era tranquila. Había 400.000 judíos en aquella época en la Argentina. Nuestra vida transcurría moviéndonos entre el clan familiar, la comunidad, los clubes, Hebraica, Coas, Maccabi, etcétera, etcétera. Y a los 13 años elegí ingresar al Nacional Sarmiento, ¿no? Entonces descubrí el mundo verdadero, digamos, ¿no? Porque el Nacional Sarmiento yo no lo sabía, no tenía idea de todo esto, no había vivido el gran antisemitismo de este país y el Nacional Sarmiento era el semillero de Alianza Libertadora Nacionalista, de Tacuara, de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, ¿no? Entonces, Mis años rebeldes, que es el segundo volumen, comienza justamente con mi ingreso y el descubrimiento de toda esta historia. Y entonces ese mundo que tanto me había gustado, ese mundo familiar, ese mundo tranquilo, dejó de gustarme y además, como yo siempre he sido, yo digo que a mí me consultan mucho los padres por sus hijos hiperactivos y yo siempre digo que los hiperactivos somos los que cambiamos el mundo. Así que decir que al mundo había que cambiarlo, que no era cuestión de aceptarlo como era. Entonces empieza mi militancia política, primero con algunos de los compañeros que vinieron a la presentación, mis amigos con los cuales formamos el Movimiento Revolucionario Estudiantil, era un movimiento antiperonista. ¿Ya en el colegio? En el colegio, en el Nacional, en el segundo curso de bachillerato, formamos el Movimiento Revolucionario Estudiantil clandestino, salíamos a la noche a pegar carteles y papeles en contra del peronismo. Y bueno, esa fue nuestra militancia. Empezamos por la Unión Cívica Radical, se dividió, nos pasamos a la Unión Cívica Radical Intransigente, fuimos secretarios de los secretarios de Arturo Frondizi, digamos, chicos de 18 años, y nos recibieron con los brazos abiertos en la nueva sede de Riobamba. Éramos, digamos, radicales intransigentes de izquierda, partidarios de Moisés Levenson, que no sé si la gente todavía sabe aquí quién es Moisés Levenson. Fue un hombre muy importante que, digamos, le dio una tesitura muy particular al radicalismo intransigente. Juan, ¿puedo hacer un paréntesis del libro? Porque hay algo que a mí en forma personal me interesa, siendo vos un psicoanalista que trabajas tanto con los niños y con los adolescentes y que realmente modificaste un montón de cosas, que vamos a hablar de eso, que es un poco lo que estás haciendo ahora. ¿Qué pasaba en las relaciones de estos adolescentes tan rebeldes, de tus compañeros, con tus padres, con las familias? ¿Los entendían o no? ¿Cómo era la relación familiar en ese momento? Porque, a ver, de una familia bastante judía, en un entorno contenido, sale un hijo que de repente a la noche va a pegar volantes en las paredes. ¿Qué pasaba ahí? Sí, bueno, mis padres en ese sentido, por un lado, decían no te metas. Mi padre había venido aquí desde Copenhague, de Dinamarca. Mi madre, una educación liberal inglesa, venía de Londres. Pero bueno, se ve que yo era bastante tranquilo a pesar de mi actividad política y había una convivencia muy buena con mis padres. Mi rebeldía no es como algunas de las rebeldías de ahora contra mis padres. Claro. Era contra el sistema, contra la injusticia social, contra la falta de respeto a los derechos y la dignidad humana, a la democracia, a la libertad, etcétera, etcétera. Mis padres siempre respetaron, ni me apoyaban ni no me apoyaban, o sea, me respetaban. Claro. O sea, a pesar de que en toda esa historia militante
hice cosas que hoy una madre no dormiría tranquila ni una sola noche, pero bueno. Pero lo que pasa es que el peronismo para muy pocas personas fue una dictadura, para la mayoría fue una dicta blanda, ¿no? Porque de repente nos llevaban a la comisaría por estar pegando cartel. El comisario nos daba un sermón, llamaba a casa, venía mi padre a buscarme, le decía, mire, cuide lo que hace su hijo. Salvo algunos que la pasaron muy mal en aquella época, pues no nos imaginamos lo que iba a venir, claro, todo lo que iba a venir después, ¿no? Con los militares estos fascistas de toda la vida, que creo que si cambiaron muy poco. Los militares y yo no cabemos en el mismo espacio geográfico, ¿no? Y menos estos militares que todavía vienen de la historia de toda la formación prusiana, aunque la de West Point de la Academia de Estados Unidos no creo que sea mejor. Así que en 1976, como contaba yo, el 24 de marzo de 1976 nos subimos a la terraza de lo que era nuestra escuela de psicodrama psicoanalítico. Hicimos una hoguera con todos los libros y los documentos y panfletos y todos, que no sé cómo no vinieron a ver qué incendio que estábamos haciendo. Debía haber cantidad de hogueras similares porque el tener estos libros les costaba la vida. Pero imagínate que entraron en una librería de ingeniería, sí, ¿no? Y se llevaron los ejemplares de un libro que se llamaba Cubas electrolíticas, porque decía cubas, y como Cuba era comunista, entonces porque era de una ignorancia tremenda, ¿no? La de esta gente, además, salvo para matar y torturar, no tenían ningún tipo de formación ni conocimientos. Y bueno, pues nos fuimos, llegamos a Madrid, no conocíamos a nadie. Ahí conociste a tu pareja antes de viajar a Madrid. No, me refiero en el libro, ¿está esa parte o no? A Marta yo la conocía porque era la íntima amiga de mi hermana, la conocía en casa. Yo tenía 20 años y Marta y mi hermana tenían 15, o sea que imagínate, yo era un señor y estas dos eran dos ahí. ¡Qué lindo! Y bueno, pero las cosas a veces con Marta empezamos en realidad a salir cuando ella tenía 17 años y yo entonces tenía 22. Claro. Yo estaba militando en el trotskismo y ella me acompañó como buena compañera. Ella estaba en la facultad de... Ella estaba en la facultad de psicología. Yo estaba terminando la facultad de Derecho. Después de muchas facultades, yo he estudiado un poco de todo y todo lo que he estudiado me ha servido muchísimo. Yo creo que no hay gente que se cree que a los 17 o 18 años puede elegir el futuro. No, tiene que ir haciendo, experimentando y sí, tiene que ir rectificando rumbo. Yo empecé arquitectura, terminé Derecho y finalmente soy psicoanalista de orientación lacaniana en Madrid. O sea que la vida es la que nos va llevando, nos va permitiendo encontrarnos con nuestro deseo, nuestra verdadera creatividad, pero todo lo que hemos ido haciendo sirve para todo. Muchísimo. Juan, y cuando viajaron ustedes, ya estaban casados, tenían hijos cuando se fueron de Canarias. Cuando nosotros... ¿La decisión por qué la tomaron de irse? ¿Porque era muy peligroso estar acá? Yo era el secretario general de los profesionales universitarios del Partido Socialista de los Trabajadores. Y Marta estaba en este carácter también como
en la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos habían puesto una bomba. No dormíamos de noche, estaban esperando que vinieran a por nosotros. Pablo tenía, mi hijo, 13 años, Karina tenía 10 años, Pablo iba a tener que hacer el servicio militar con ese ejército. Y nosotros ya no dormíamos de noche. En la Escuela de Psicodrama de Orientación Psicoanalítica hacíamos reuniones del partido, estábamos fichados, así que decidimos dejarlo viajar todo como mucha gente. Irnos a Madrid. ¿Fallecieron muchos amigos de ustedes, compañeros en esa época? Es que era una época, porque hay que tener en cuenta que todo esto empezó con Isabelita y López Rega, o sea que ya había empezado 2 años antes, ¿no? Que ya veníamos escapando, digamos, de todo esto, y los sábados eran sábados de velatorio y los domingos de entierro, porque qué terrible, mataban, qué época, o sea, no solo mataban a compañeros de nuestro partido, sino de los partidos, digamos, con los cuales teníamos relación. Fue la época en que mataron a Ortega Peña, que no tenía nada que ver con la izquierda, por ejemplo, pero bueno, lo mataron en la calle. Pensaba, la persona que pensaba distinto ya era un riesgo de vida. Mataron a Silvio Frondizi, por ejemplo, que era un profesor de marxismo y que había sido hermano de Arturo Frondizi. O sea, sí, mi generación fue diezmada, o sea, los 30.000 desaparecidos prácticamente fueron, digamos, una gran parte de mi generación. Digo una gran parte porque otra gran parte nos fuimos, ¿no?, al exilio por todo el mundo, ¿no? En España, digamos, el exilio argentino fue muy grande, en México también, pero en toda Europa, en todos lados se ha repartido. Y yo pienso que, y he ido viendo cómo lo mal que se la pasaron los que se quedaron de mi generación y los que se sentían de alguna manera comprometidos. Y los que no, yo creo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para no enterarse de todo lo que estaba pasando. Porque y adaptarse a un cambio de vida radical, sí, ¿no? Sí, pero es decir, había una especie de fantasía defensiva entre los que se habían quedado, y era que los que desaparecían o teníamos que escaparnos era porque estábamos metidos en algo. Era cuestión de no meterse en nada, era una fantasía defensiva. Porque luego... Claro, después nos enteramos que no era así. No, porque venían a buscar a los del tercero B, y si no encontraban a los terceros B se llevaban a los del tercero A, o a los padres que no tenían ni idea de lo que hacían sus hijos. Es decir, fue una época muy difícil, muy ¿no? poco es decir, yo pienso que ¿no? Es verdad. Yo, lógicamente, durante la dictadura militar no volví después, y vengo cada 2 años, una vez al año, qué sé yo, y claro, yo no vivo aquí. Yo a la Argentina la veo bastante bien para lo que tuvo que sufrir, y de año en año la veo un poco mejor, pero bueno. Eso bueno. La gente, hay una división aquí muy grande, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? Pero bueno. Argentina, pueblo de raza, crisol de razas, ¿no? Bueno, volviendo a mis años rebeldes, cuando llegaron a Madrid, ¿fue difícil? ¿Cómo los recibieron? Ahora sos famoso en Madrid, tenés tu instituto. No nos recibieron porque no conocíamos a nadie. Ajá. Pero bueno, yo imitando a los conquistadores españoles, planté una pica ahí en el hotel, porque todavía no nos habíamos instalado, y fundé lo que ha sido la primera escuela de psicoanálisis en Madrid. Y como no había nada,
Lo que pasa es que muchos argentinos psicoanalistas de los que llegaban decían, pues aquí no hay nada, no se puede hacer nada. Y yo fui de la idea de que como no había nada, había que hacerlo todo. Y lo hicimos y nos fue muy bien. Venía la radio, la televisión, los diarios a ver qué cosas hacíamos en aquella época, psicodrama psicoanalítico, hacíamos entrenamiento sensorial con música, etcétera, etcétera. Y venía la televisión, venía la radio, venían los periodistas y nos dieron mucha... y al poco tiempo, que fue por encargo de Arnaldo Raskowski, el que fue el fundador del psicoanálisis argentino, fundé yo Filium, la Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño, y nos fue muy bien con esa historia. Incluso a pesar de mi herencia y estudios y formación republicana, hoy como me pareció la Reina Sofía un modelo para las madres españolas, entonces creé un premio que fue Premio Filium, y en 1992 se lo entregamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Vino la Reina Sofía con sus edecanes y todo. Y bueno, hicimos un acto muy... Como broche hermosísimo, hermosísimo. Sí, sí, sí. Juan, vamos a hablar en otros programas de Filium, y te quiero agradecer, por supuesto, y a ustedes invitarlos para que vean el próximo programa, porque la historia del psicoanálisis, que comienza con argentinos, con Juan y con Marta, en Madrid, tiene un peso muy interesante. En realidad lo que queríamos mostrar desde este programa, que todo es posible y que este maltrato, digamos, no sé si político, que sufrieron, los hizo crecer como familia, como país y como protectores de los niños. De eso vamos a hablar, porque vamos a hablar de Filium.